La década de los 90 nos dejó grandes juegos de plataformas. Mario, Sonic, Donkey Kong, Mega Man, Contra, Kirby. Y así podríamos seguir enumerando por largo rato. Sin embargo, hay otros que, pese a ser buenísimos, no gozaron de tanto reconocimiento, como es el caso de Pulseman, que repasaré en el siguiente video. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. En esta ocasión les vengo a hablar de Pulseman, título lanzado en Sega Genesis en 1994. Pese a que la última gran tirada de juegos para esta consola se publicó en 1997, ya que al año siguiente solo Frogger vio la luz, Pulseman no gozó de tanta notoriedad, ya que solo estuvo disponible para los jugadores de Japón, aunque años más tarde, precisamente el 2007, en el mismo Japón y el 2009 en el resto del mundo, Pulseman fue relanzado para Nintendo Wii. Similar a como les conté en el video anterior dedicado a Contra Hardcore, este juego lo obtuve gracias a los viajes de mi padre a Argentina, donde compraba clones y juegos de la empresa brasileña Tectoy. ¿Te suena Game Freak? Sí, los mismos creadores de esa franquicia gigante llamada Pokémon, o Pokémon, nacida en 1996 con sus primeros juegos para Game Boy, son los que años antes de su debut trabajaron en este título de plataformas, que al jugarlo por primera vez, da la sensación de ser un híbrido de Sonic con Mega Man. Cabe destacar que previamente la desarrolladora nipona tuvo otra experiencia en Sega Genesis en el género de plataformas, con Magical Taruruto-kun, personaje que tenía su manga en la popular revista Shounen Jump. Pero bueno, antes de las similitudes y aspectos diferenciadores, pasemos primero a la historia de Pulseman, ya que tiene varios conceptos que al principio uno pasa por alto. Todo arranca en 1999, cuando el Dr. Susuhei Yoshiyama, un destacado biomatemático japonés, se obsesionó con un ente virtual creado bajo Sea Life, un sistema que da vida a seres creados en una computadora. Fue tal su atracción con esta forma de vida que logró ingresar a este plano digital para quedarse con ella. A raíz de esta unión, en mayo de 2001 nació un ser híbrido, mitad Sea Life y mitad humano. Su nombre, Pulseman. Este muchacho nació con la capacidad de desenvolverse naturalmente en ambos planos, tanto el físico como el digital. Sin embargo, antes que Pulseman pudiera conocer la vida, el paradero de Yoshiyama se volvió una interrogante, apareciendo en su lugar una versión maligna, el Dr. Waruyama. De acuerdo a Nintendo, que relató su historia años después en su web, se trataría de la misma persona. Sin embargo, en los manuales originales del juego poco se les entrelaza, aunque hay varios elementos que sustentan esta teoría. Pero bueno, sigamos. Pasamos ahora al año 2015. El objetivo de Waruyama es conquistar el universo. Para dicho fin, creó al Galaxy Gang, que sería algo como la Pandilla Galáctica o el Cartel Galáctico, una organización ciberterrorista. Para extender su propósito, trabajó en un sistema llamado Eureka, con el que permitía a los seres creados en Sea Life poder pasar a la vida real, desatando así el caos en la Tierra. Por lo mismo, aprovechando su capacidad de moverse por el plano virtual como por el físico, es que Pulseman sale al camino para enfrentarlo. Nuestra búsqueda para derrotar a Waruyama nos llevará a 6 zonas, separadas en 2 bloques de 3 que puedes escoger en libertad, para finalmente dar con la base secreta donde se encuentra el villano. Los primeros 3 lugares a visitar son Japón, India y Estados Unidos, mientras que las siguientes zonas a recorrer serán Tailandia, Alaska y Australia. El escenario final lo dejaré sin revelar, por si te interesa el juego y así te guardo algo para el final. En esta travesía nos acompañará Beatrice,
que si la traducimos al español es Beatriz, una chica que recibe por apodo Rice y que es 100% Sea Life y ex miembro del Galaxy Gang. Tras desertar de la organización criminal, terminó convirtiéndose en la novia de Pulseman. Ella nos guiará por los distintos lugares a los que viajaremos. Así, estos tres personajes, Pulseman, Waruyama y Beatrice, serán el eje del juego, a los que se sumarán en un rol secundario Vel, que es una especie de clon mejorado de Pulseman, y la presentadora de noticias Lisa Hatfield, que tiene apariciones esporádicas para narrar la historia en sus puntos de resolución. Si bien la jugabilidad, como en la mayoría de los títulos de plataformas, no tiene gran ciencia, hay aspectos diferenciadores que le dan personalidad a Pulseman. Al tratarse de un superhéroe que tiene poderes eléctricos, ahí es donde sus movimientos estarán enfocados. Por ejemplo, tendremos golpes de puños y patadas, como también la capacidad de lanzar descargas eléctricas y realizar un ataque llamado Volteker. Estos dos últimos los puedes ejecutar tras correr con Pulseman en un tramo corto para que este se recargue. Además, nuestro personaje cuenta con el clásico salto, el que tiene una versión de ataque y que de verdad ayuda bastante. Para ejecutarlo, debes pulsar hacia arriba en el control y luego pulsar el botón de salto, que en Sega Genesis es el C. Volteker llevado al inglés es Volt Tackle, y si esto lo traemos al español, es el clásico ataque de Pikachu, placaje eléctrico. Y así hay más referencias, pero bueno, continuemos. En una entrevista para Sega Voice realizada el año 2007, Ken Sugimori, director de arte de Pokémon y también de Pulseman, aseguró que mucho de lo que vemos en este último juego se creó bajo contraposiciones con Sonic, el emblema de Sega Genesis. Por ejemplo, se optó por color rojo en Pulseman en contraste con el azul característico del erizo. Si Sonic corre a la velocidad del sonido, bueno, tenemos la velocidad de la luz, que es más rápida que el sonido. Y así nació el personaje Pulseman, contó el miembro de Game Freak. En paralelo, añadió que el Volteker se concibió como un ataque lineal, esto para diferenciarse de los movimientos circulares o en 360 grados que realiza Sonic. Volviendo al juego, durante nuestro trayecto tendremos 4 ítems que nos serán de ayuda. El primero de ellos, y que más aparece en el camino, es una bola naranja. Al obtener 10 de estas tendremos una vida extra, además de regenerar nuestra salud. En esa misma senda también tendremos contenedores dedicados tanto para una vida extra como para la salud, representados en los siguientes ítems. Finalmente, tenemos este particular rayo llamado Energía Voltec. Con él, Pulseman pasará a estar en modo recargado hasta el final del escenario de la zona respectiva en la que está. Cabe destacar que por cada 50.000 puntos que tengamos, sumaremos una vida extra. Pese a las similitudes que evoca con franquicias como Sonic y Mega Man, las físicas del salto de Pulseman no se sienten tan precisas, pero da la impresión que esto fue intencionado para que fuese más difícil, lo que también requiere de una incredulidad y cálculo mayor de parte del jugador. Sumado a lo anterior, y considerando el poder eléctrico distintivo de nuestro héroe, habrá escenarios en donde el agua anulará sus capacidades, lo que le da un matiz interesante en la curva de dificultad. Y hablando de dificultad, los enemigos de este juego no parecen tan sencillos a la primera, aunque basta con encontrarles el punto débil y listo, se vuelven fáciles, aunque siguen siendo más complejos que los enfrentamientos con Robotnik en cualquier final de zona en Sonic, por poner un ejemplo. En cuanto a sus diseños, algunos rememoran claramente a Eggman, mientras otros parecen muy cercanos a los duelos contra Sigma en Mega Man X. Y ya que hablo del apartado gráfico, este aspecto resulta muy interesante en Pulseman, sobre todo si comparamos con otros títulos publicados en Sega Genesis.
Si bien los entornos del primer escenario ubicado en Japón son, entre comillas, normales, después, al pasar a Así Life, vemos lugares muy particulares y auténticos, con fondos que son muy llamativos. Esto, sumado con las combinaciones de colores, dan un resultado bastante interesante. La banda sonora de Pulseman está compuesta por Junichi Masuda, quien después de este juego no solo fue músico, sino que también parte importante de los lanzamientos de la franquicia Pokémon, oficiando como productor, programador y hasta director en algunos títulos. En este juego del héroe mitad humano, mitad virtual, Masuda creó 34 melodías, las que tienen gran uso de arpegiadores, generando un toque futurista bien logrado. Como pasa con muchos juegos que solo reciben atención y cariño en Japón, lamentablemente, Pulseman tuvo lanzamientos de su soundtrack en formatos remix, que claro, solo vieron la luz en territorio nipón. Si eres de los que gusta realizar trucos, Pulseman tiene solo uno disponible, que es el de selección de escenario. Para activarlo, debes pulsar la siguiente secuencia en el segundo control cuando aparezca el logo de Sega. A, B, C, C, B, A. Luego de esto, debes ir a opciones y verás la opción mapa en la zona inferior de la pantalla. ¿Traducciones disponibles? Sí, hay dos en romhacking.net, pero ninguna de ellas en español. Las que puedes encontrar en dicho sitio son en inglés y francés. De todas formas, te dejaré el enlace en la descripción por si te interesan. Si te gusta el coleccionismo y estás interesado en Pulseman, te cuento que actualmente el precio más bajo por el que se puede encontrar el juego, con caja y manuales respectivos, ronda los $250 en los sitios de subastas de Yahoo en Japón. En eBay, en tanto, este valor se eleva. Un apunte final. No deja de ser interesante la idea de futuro y las relaciones entre realidad y virtualidad que se tenían en dicha época. De hecho, hay algo que me pareció muy llamativo. La pelea con el primer jefe nos muestra a un tipo, dependiendo de dónde se le mire, peligroso y o poderoso en el mundo virtual, pero que en el mundo real es derrotado con un solo golpe. ¿Acaso las redes sociales actualmente no tienen algo de esto también? La sociedad cibernética que imaginamos cuando Internet no estaba muy extendida es muy sabrosa, sobre todo ahora que Internet se ha masificado. Creo que sería interesante jugar pensando en cómo el mundo era diferente de lo que estabas pensando en ese momento. Por último, si jugaste este tremendo juego, me gustaría saber qué recuerdos te trae, si te pareció difícil y si tienes algún otro similar que recomiendes, tanto a mí como a los otros que están viendo este video. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto, más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. ¡Nos vemos en una próxima!